Hola, Isi. Bienvenido, muchachos. Gracias por unirse. Les agradecería que la próxima vez lleguen un poquito antes para así poder comenzar justo a la hora. En vez de llegar un poquito después, un poquito antes. Nada más. Ya, vamos a empezar a presentar. Los demás se irán uniendo durante la clase, ¿ok? Bien. Em, Mientras se carga el modo presentación, pantalla completa, ¿cierto? Comentarle que nos toca ver hoy la conformación de los reinos germanos, ¿ya? La clase anterior vimos cómo se sustentaba este sistema feudal. Hoy vamos a hablar un poquito de su historia, ¿ya? Por lo tanto, de nuevo vamos a hablar de las tribus bárbaras que repoblaron Europa tras la caída de Roma, pero un poco más desde el punto de vista histórico, ¿ya? Vamos a ver algunos personajes, vamos a ver cómo se sustenta este poder en el rey, cómo en estricto rigor se sustenta todo este sistema feudal y por qué la figura del rey y de los señores es tan importante, ¿ya? Para comenzar hay que entender quiénes son los protagonistas de esta época y que son precisamente los que ahora vamos a empezar a llamar como los pueblos germanos, ¿ya? Estos pueblos germanos en un comienzo fueron los famosos pueblos bárbaros, así llamados por los romanos. Recordemos que cualquier persona que viviera fuera de las fronteras de Roma era considerado un bárbaro. En su mayoría eran tribus seminómades, digo, que se dedicaban a la ganadería, la caza y la agricultura. ¿Qué quiere decir que fueran seminómades? Que eran grandes grupos, ¿cierto? Aproximadamente entre 50 a 200 personas por tribu, que se movían de un lugar a otro de acuerdo a temporadas, ¿ya? Pero que tras la caída del Imperio Romano, como dice aquí, van a ocupar el territorio que antes ocupaba este gran imperio y van ahí a empezar a asentarse. Recordemos que el Imperio Romano no era chiquitito el territorio que abarcaba, sino que estamos hablando de 3 continentes, ¿cierto? Europa, parte de Asia y parte de África. Entonces, estamos hablando de una gran porción de territorio, el cual fue dividido en los distintos pueblos y tribus bárbaras. Fueron varias las que poblaron la zona, no fue una sola. Y el hecho de que fueran varias tribus también dio origen a que hoy en día existan varios países, varios idiomas y varias culturas dentro de la misma Europa, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo un poquito esta evolución. En el fondo quiero que entiendan que tras la caída del Imperio Romano y la repoblación por parte de estos pueblos, es que va a surgir la Europa medieval. Esa Europa clásica, o no sé, no, clásica es mala palabra. La Europa tradicional, legendaria, por así decirlo, la cual basa su folclore, su música, sus leyendas, etcétera. ¿Ya? Aquí tenemos ejemplos de varios pueblos que se van a establecer en distintos lugares, ¿ya? Los sajones, bohemios, bavieros, carintios, el reino de los lombardos en la península itálica, el reino de los francos en la ex Galia, ¿cierto? Conquistada por el gran Julio César, y el reino de los visigodos en la península ibérica, ¿cierto? Actual España. Y al norte podemos ver a los britanos y a los anglosajones que van a poblar lo que hoy en día se conoce como Gran Bretaña o Reinos Unidos, ¿cierto? Donde está Inglaterra, Escocia, Irlanda, etcétera. Hay varios reinos más chiquititos dentro de eso. Uy, me adelanté mucho.
Desde el año 476 se considera el final del Imperio Romano de Occidente. A lo largo de los años, los pueblos bárbaros fueron herederos del imperio en cuanto a su territorio y también su cultura. Cuando cae el Imperio Romano, mucho conocimiento de la vida cotidiana, de la cultura, sobre todo del arte, se va a perder, ¿ya? Se va a perder en el tiempo y el espacio, y el poco que se va a rescatar lo va a rescatar la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica lo va a cuidar con mucho recelo. Por ende, los reinos bárbaros, que ahora son pueblos bárbaros, o sea, reinos bárbaros germánicos, ¿cierto? Estos reinos germánicos van a mirar la cultura romana con admiración, como algo que fue grandioso, pero sin mucho comprenderla, ¿ya? Es decir, no van a tener la posibilidad de estudiarla porque no van a tener los instrumentos para estudiarla, no van a entender los textos romanos y tampoco nadie les va a enseñar a leer y escribir, porque solamente la Iglesia Católica, que aún residía en Roma, tenía la facilidad y el conocimiento para entender estos textos. Y ahí empieza a jugar un labor muy importante la Iglesia Católica, porque en el fondo se va a transformar en una entidad que monopolice la educación y el conocimiento durante la Edad Media. Van a ser exclusivamente los sacerdotes y los miembros de la Iglesia los que van a poder saber leer y escribir, y también los que van a reproducir los libros. ¿Por qué digo reproducir? Porque en el fondo, para hacer una copia de un libro había que escribirlo a mano en ese entonces, ¿ya? Era un trabajo demasiado largo y extenso. Por eso habían sacerdotes que se dedicaban netamente solamente a traspasar libros, ¿ya? Por eso es que en la Edad Media, haciendo un poquito visión popular, yo sé que muchos de aquí yo creo que han visto Shrek, ¿cierto? En Trek es una parodia muy poco apegado a lo historiográfico, pero rescata muchos aspectos estéticos de la Edad Media, ¿cierto? Dentro de eso, cuando vemos en Trek que abren los libros, se han dado cuenta que tienen dibujitos, la primera letra está hecha así como con motivo y cosas. Bueno, eso en la Edad Media efectivamente era así, porque los libros se escribían a mano, ¿ya? No existía la imprenta, por ende van a ocurrir dos cosas. Uno va a ser que la iglesia va a ser la única que produzca libros, por eso tienen el monopolio de la educación, y dos, va a ser que producir libros se va a demorar mucho tiempo. Hoy en día hay máquinas que, no sé, pueden imprimir 1000 libros cada una hora, no sé, estoy inventando, ya, 1000 le puse mucho, 100 libros cada una hora, entonces es demasiada la diferencia, ¿ya? Eh, entonces estos pueblos van a mirar la escultura romana como algo hermoso que alguna vez existió y van a tratar de copiarlo en muchos aspectos. Una de esos va a ser la estructura social y política. Ya en el fondo va a permanecer la estructura social de Roma cuando teníamos al emperador, a los patricios, a los plebeyos y a los esclavos, ¿ya? Pero se van a cambiar los nombres y un poquito los roles. ¿Por qué? Dos motivos principales. Uno va a ser que los reinos germanos no van a ser en un comienzo tan grandes como el Imperio Romano. No va a haber ningún reino germano que ocupe todo el territorio de Europa que ocupó. O sea, sí, pero no en la primera etapa, ¿ya? Entonces no va a ser necesario tener una configuración jerárquica política tan importante, ¿ya? No va a ser necesario que el emperador tenga ciento y tantos senadores. ¿Para qué? Si estamos hablando de un pueblo pequeño, de un reino pequeño. Entonces se va a reemplazar la figura del emperador por la figura del rey. El rey era el mejor guerrero, el que había liderado a este pueblo para conquistar ese territorio. Por ende, en él residía todo el poder, ¿ya? El rey elegía su corte, como dice aquí, en lo social, se establecía en la forma parecida a la estructura del imperio, debido a su admiración. Poseían las tierras. Al poseer la tierra te da el poder. Lo mismo que ocurría con los patricios, ¿se acuerdan? Este tema de poseer la tierra me daba el poder político. En lo político se reemplazó el Senado por el Consejo de Guerreros, la corte, ¿ya? Y la figura del emperador fue reemplazada por la del monarca, que se llamó Kuningas
Kaiser, que era como una adaptación germánica de César, ¿cierto? Finalmente también lo conocemos como King, rey, ¿cierto? El King Arturo, no, nada que ver. No, pero volviendo al rey Arturo, al verdadero rey Arturo, no Arturo Vidal, el rey Arturo, por ejemplo, la leyenda del rey Arturo refleja mucho lo que es el ideario medieval, porque lejos de todas las adaptaciones cinematográficas y todo lo que se le ha hecho al rey Arturo, la leyenda original del rey Arturo habla precisamente de un rey el cual se rodea de su corte, por algo es el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, porque estos caballeros de la mesa redonda cumplen este rol de ser un consejo de guerreros que le ayudan a gobernar a este rey. ¿Qué nos llama la atención de esto? De que efectivamente lo primero, los reinos germanos, ¿qué va a liderar? El poder militar y la posesión de tierras. Entonces, por eso es que en la Edad Media lo militar, el arte de la guerra, el arte de los señores feudales, poseer y cuidar tu tierra, va a ser muy importante, ¿ya? Por eso es que esto después se transforma en esta idea del feudo, de la importancia del feudo para la gente, para este pequeño reino, ¿cierto? Los pueblos germanos serán quienes le den la identidad étnica y cultural a Europa Occidental, ¿ya? Francia, Alemania, España, Holanda, Inglaterra, todos esos países emblemas de Europa surgen, su cultura, su tradición, su folclore, si se le quiere decir, surge durante esta época, durante la Edad Media. Y surge a través de esta mezcla de la ex cultura romana con esta cultura germánica. ¿Por qué les coloco a este caballero en la foto? Porque si bien vemos una mezcla de muchas cosas. Punto uno, él está vestido claramente como un miembro de las tribus germanas, ¿cierto? Pero si vemos su palacio parece un palacio románico, ¿cierto? Y además está cubierto por una capa roja típica del emperador romano, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver la influencia, esta cosa de que ellos miraban al Imperio Romano como un ex imperio, algo gigantesco, algo que alguna vez, ojalá ellos como reyes, alguna vez lleguen a ser unos reyes tan importantes como un emperador romano. En el fondo lo miraban con mucha admiración. A eso es lo que quiero llegar. Y dentro de esa admiración, mezclado con las raíces germánicas, ¿cierto? De esta cosa de la guerra, de ser grandes guerreros, los que, por ejemplo, en Alemania, el tema de la celebración de las fiestas, la cerveza, todas esas cosas que son tradiciones germánicas, se van a mezclar con la cultura grecorromana y va a surgir la cultura europea. Vamos a tomar un reino que es insigne, ya el reino franco. El reino franco es uno de los reinos más importantes durante la Edad Media. Pero antes de empezar a hablar del reino franco, me gustaría saber si hay alguna duda, si hay alguna pregunta hasta acá. Profe, ¿a qué hora entran los dragones en la Edad Media? No, ni siquiera. A ver que estáis bien peinadita. Por ahí. ¿Aló? A ver, voy a preguntarle. ¿Aló? Ah, parece que no, parece que se arrepintieron. Bien. Ya que no hay dudas, les cuento que en el chat yo no puedo leerlo en este momento porque estoy presentando, ¿ya? Entonces no, si tienen dudas, por favor activen su micrófono. Bien. Como decía, el reino franco va a ser un reino insigne de esta época. Si nos vamos atrás y vemos el mapa, es el que está de color rojito o no sé qué color será ese específicamente, como damasco, durazno, no sé. La cosa es que ahí está el reino de los francos, ¿cierto? En medio de Europa. Y va a ser un reino muy influyente para el reino, no solo para Francia en general, sino para todo el resto de Europa.
Los francos durante el siglo V se establecieron en la región que correspondía a la Galia, en el centro de la Europa occidental. Un punto muy estratégico. ¿Se acuerdan que Julio César luchó para conquistar esa zona que estaba gobernada por tribus bárbaras, las cuales fueron absorbidas, no exterminadas, absorbidas por el Imperio Romano? Las mataron. Y por eso, en el fondo, ¿se acuerdan que Julio César se volvió un cónsul muy grande e influyente por todo eso? Bueno, donde mismo pasó todo eso, ahora los francos establecen su reino. Como eran un pueblo de origen bárbaro, adaptaron aspectos políticos y sociales del legado greco-romano. Siempre la admiración estuvo ahí, ¿ya? Los salios, que se llamaron el clan liderado por Clodoveo I, serán el primer clan que destacará entre los francos. O sea, el primer rey va a ser Clodoveo, que es el caballero que vemos en la foto ahí, ¿ya? Aseguraron su soberanía fundando la monarquía merovingia. La dinastía merovingia se caracterizó por gobernar 3 siglos. O sea, vamos a estar entre el siglo V al siglo VIII, entre el año 400 y tanto al 700 y tanto, con reyes holgazanes asesorados por mayordomos de palacio. ¿Qué pasaba? ¿Por qué dice reyes holgazanes? No es que yo diga hoy que son flojos los reyes, no es que yo sea antimonarquía. Tiene que ver netamente con que estos reyes tenían una tradición militar, ¿ya? Ellos venían de estas tribus germanas, donde su poder residía en ser grandes guerreros. Entonces van a pasar los años y quizás las guerras van a ir disminuyendo, quizás los conflictos van a ir disminuyendo y quizás tener un rey militar o militarizado ya no va a ser tan necesario. Por eso es que va a existir esta figura que asesora al rey, que se llama el mayordomo de palacio, que es esta especie de mano derecha, ya como un segundo al mando, como un ministro del interior, ya que se encarga de asesorar al rey en sus decisiones. Obviamente el mayordomo de palacio, lo que hacían con el mayordomo del palacio, una de las cosas que se hacía era mandarlo a estudiar. ¿Y dónde iban a mandar a estudiar a un mayordomo de palacio? ¿Dónde podría ser el centro de la educación y la intelectualidad en esta época de la Edad Media? ¿Nadie? ¿Por ahí? La iglesia, Muy bien, la Iglesia Católica, justamente. Y la Iglesia Católica se encontraba en Roma, ¿cierto? Entonces, muchos mayordomos de palacio iban a estudiar hacia Italia, hacia Roma, y era una especie como de especialización sumamente importante, porque no solo era ir a estudiar, también era una peregrinación, ¿cierto? Entonces, eso le daba un valor religioso e intelectual. Entonces volvían estos mayordomos de palacio que habían tenido, ¿cierto?, su educación en Roma, volvían especializados con el tema de saber gobernar. Y ellos le ayudaron durante muchos años a estos reyes a gobernar el reino franco. Va a pasar que los mayordomos de palacio se van a empezar a ser muy amigos de la Iglesia Católica, más amigos que el rey, ¿cierto? Y finalmente va a ser el Papa tercero, el Papa León III, quien le permita a un mayordomo de palacio llamado Pipino el Breve, que es el que vemos en la fotito, destituir al rey y nombrarlo a él como el nuevo rey del reino franco, ¿ya? Pipino el Breve se le llamaba así porque en realidad su nombre era Pipino Carolus, ¿ya? Que tenían, mira, fíjate esta cosa, o sea, ya los nombres parecen hasta romanos. Pipino ahora se llama Pipino Carolus. Se le decía Pipino el Breve porque era chiquitito, ¿ya? Pero por eso él va a fundar lo que se va a conocer como la dinastía carolingia, ¿ya? Cambia la dinastía de estos reyes guerreros, los merovingios, y pasa a la dinastía carolingia. Esto va a ser sumamente importante. ¿Por qué?
porque este caballero, Pipino el Breve, va a ser el padre del hombre más importante de la Edad Media. Es decir, hoy los perros. Pero un momento. Mamá. Los garabatos. Ya. El profe tiene lucecita. Como decía, su heredero, el heredero de Pipino Breve, Carlomagno, va a ser sumamente influyente en la cultura europea. ¿Ya? Espérenme un poco. Hay alguien tratando de entrar. Boris Salinas. Dejémoslo pasar. Bien, les recuerdo que si deben ingresar con su mail institucional, ¿ya? Importante eso. Volvamos. Se ve, ¿cierto? Se ve la presentación. Sí. Avísenme. Ya, bacán. Gracias. Entonces, como decía, Don Pipino el Breve es muy amigo del Papa, ¿ya? Y el Papa le va a ayudar a destituir al rey Childerico III y es nombrado el rey de Francia, ¿ya? Su hijo va a ser Carlomagno, que va a ser la persona más importante de la Edad Media. Y vamos a ver por qué. Carlomagno en realidad se llama Carolus, ¿ya? Porque es de la dinastía carolingia. Y Magno va a ser su sobrenombre. Carlos el Grande, Carlomagno. Y era Carlos el Grande y era chiquitito. Es chistoso eso. Bien. Pasemos a ver al gran Carlomagno. Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, su heredero va a ser el rey más importante de Europa. Le va a tocar vivir momentos claves de Europa, ¿ya? Porque paralelamente en la Edad Media, en Oriente, digamos, en el mundo árabe, va a surgir una nueva religión que hasta el día de hoy no deja de ser influyente y polémica en algunos aspectos. Estoy hablando ni más ni menos del Islam, ¿ya? La religión de los musulmanes. El Islam va a ser como una religión viral de la Edad Media, y digo viral en el sentido de que se va a expandir a la velocidad de la luz. Ya en 200 años va a estar conquistado todo lo que es el mundo árabe y parte del norte de África por los países, por los reinos musulmanes y por la religión en sí. Lo que se hacía era expandir la religión y colocar un sultán musulmán. Este gobernaba y con eso evangelizaba a toda la gente, y próximamente todos esos reinos se volvían a la religión musulmana. ¿Qué va a pasar con esto? Que los musulmanes van a conquistar todo el norte de África, incluso llegando hasta el sur de España por el estrecho de Gibraltar. Esto va a ser clave porque los musulmanes van a pisar tierra europea. Se van a quedar muchos años en el sur de España, pero contenidos ¿por quién? Por la Europa católica. Y aquí quiero hacer un énfasis importante porque la religión católica versus la religión musulmana van a ser grandes rivales durante la Edad Media. Y digo rivales porque van a ser rivales, como se diría coloquialmente, en mala. Se van a tener mala, van a ser una rivalidad tóxica, ¿ya? Van a haber conflictos entre cristianos y musulmanes, van a haber muchos conflictos. Los cristianos van a denostar a los musulmanes tratándolos como el pueblo del demonio, los famosos, ahí viene el famoso dicho de los moros, ya los moros eran los musulmanes, y se los trataban de moros como un hecho racista, o sea, los negritos, ya era una forma de decir los negritos, los moros. Y ahí viene el dicho, no hay moros en la costa, ¿cierto? A eso se refiere. Toda esta época y toda esta rivalidad cristiana-musulmán nace en esta época también.
¿Quién va a contener a los musulmanes? Este caballero, Don Carlomagno, ¿ya? Rey de Francia durante el siglo VIII, es decir, entre los años 700. Admirador de la cultura grecorromana, obvio, si él era gran amigo del Papa. Buscaba la relación política con la Iglesia Católica, quería incluir a la Iglesia dentro de su mandato, no solo verlo como una religión a la cual venerar, sino transformarla en la religión oficial de su reino, así como el Imperio Romano, profe, así mismo. Su finalidad era la Unión Europea, unir toda Europa en un solo territorio y un solo mandato, como el Imperio Romano, profe, así mismo, po. Ayudará al Papa León III a solucionar un conflicto bélico con los lombardos. Los lombardos, que eran una tribu germana, ¿cierto? Un pueblo germano, un reino que se estableció en ese lugar. Volvemos atrás al mapita. Ahí lo vemos, ¿cierto? Península Itálica, la bota, ¿cierto? La famosa bota, reino de los lombardos. Ahí se establecían, ¿cierto? Y ellos van a empezar a tener ciertos problemas con el Papa. Parece que no les va a gustar mucho la religión católica. Entonces el Papa va a llamar a su gran amigo, al hijo de su gran amigo Pipino el Breve, Carlomagno, y le va a decir, oye, Carlito, tengo problema aquí con estos chiquillos, quieren matarme. Y Carlomagno va a viajar a Italia, va a vencer a los lombardos, va a comillas, anexar, conquistar ese territorio para Francia y ahora la Iglesia Católica pertenecía al Reino de Francia, ¿ya? Van a ser una alianza, se va a generar una alianza política muy importante. Y eso es sumamente importante porque eso coloca los ojos de toda Europa en el Reino Franco. Todos van a estar mirando hacia el reino, hacia el gran reino franco del gran Carlomagno, que se unificó con la Iglesia de Dios y que está bendecido. Hagámosle caso porque él es el verdadero rey elegido por Dios. Se creía mucho en la Edad Media de un posible apocalipsis. Siempre la humanidad ha tenido este miedo al fin del mundo. Y se creía muchas veces que el apocalipsis vendría y que era necesario tener un gran guerrero en las filas, ¿cierto? Un gran guardián. Y es por eso la militarización de los reyes, chiquillos. Es por eso que los reyes tienen esta característica tan militar, tan de gran guerrero. Porque en el fondo son guardianes del reino de Cristo. ¿Me van entendiendo la volada europea medieval? Estos chiquillos eran católicos, eran cristianos, pero muy cristianos. Más que Ronaldo. Uy, que fome el chiste. No, eran súper cristianos en el fondo y todas las cosas, recordemos en la clase anterior que hablamos del teocentrismo, todas las cosas de su vida se las adjudicaban a la religión. Entonces, existían muchos mitos y fantasía en torno, ¿ya? Y la figura del rey también era exagerada y enaltecida. No por algo, no por nada le decían Carlos Grande, ¿cierto? Carlos el Grande, Carlos Magno. Charlemagne en Francia. También, después de ayudar al Papa, combatirá y detendrá la invasión musulmana que amenazaba la península ibérica. O sea, también va a expulsar a los musulmanes. Qué gran hombre, un verdadero cristiano y guardián. Ay, perdón, la alergia. Debido a su alianza política con la Iglesia Católica y la expulsión de los musulmanes, se le considera el rey fundador de la Edad Media. ¿Por qué? Porque representa todas las cosas de un rey ideal. Es un gran guerrero, un gran líder, un gran estratega, es católico y además odia a los musulmanes. Carlomagno, el mejor rey de Europa. ¿Qué podemos analizar en su foto? En su foto, digo yo, en su retrato. ¿Qué características pueden hallar ustedes? Algunos símbolos, algunas cosas, algunos emblemas quizás por ahí. ¿No? ¿Nadie? ¿Por qué sostendrá en sus manos una espada y en la otra una especie de grial con una cruz? ¿Qué representará esto?
¿Por qué no salió con las manos atrás, así paradito, mirando para adelante nomás? ¿O con las manos cruzadas, así como los jugadores de fútbol? ¿Por qué sostiene estas cosas en la mano? ¿Por qué tenemos esa águila en el fondo y ese otro escudo? ¿Será la unión de los dos? ¿Cómo? La unión de los dos. Los dos. Exacto. Lo que representa ahí eso es la unión del poder militar y el poder religioso. En una espada sostiene, o sea, en una mano sostiene la espada, ¿cierto? Con la que da su gobierno fuerte, duro, mano dura, ¿cierto? No le decían Carlomagno por ser buena onda ni por ser permisivo, ojo, era un rey estricto. Y en la otra mano este grial con la cruz cristiana que representa la Iglesia Católica, ¿cierto? Él gobernaba con la religión y con el poder militar. Además, lo que vemos atrás, esa águila negra y esos tres florines, son los escudos de la actual Alemania y la actual Francia, que eran el reino germano y el reino franco unidos en un solo reino, el reino de Carlomagno. Vemos también los motivos en su capa de esta águila imperial. Esa águila imperial hasta el día de hoy perdura en algunos escudos de Alemania. Y lo mismo pasa con los florines de Francia, que hasta el día de hoy perduran en los escudos de Francia. Sin ir más lejos, para el Mundial, aquí los fanáticos del fútbol se van a acordar, para el Mundial Francia tenía una camiseta alternativa que tenía los tres florines ahí en el escudo. A ese punto de emblema patrio, así como para nosotros es el cóndor con el huemul, para ellos es eso, ¿ya? De hecho, nosotros copiamos estas tradiciones europeas, occidentalistas, medievales. Así con el gran Carlomagno, ¿cierto? Aparte su corona tenía la cruz ahí mismo, o sea, representaba claramente su postura de reinado, ¿ya? Él va a ser sumamente importante, va a llamar la atención de muchas personas. El reino de Francia se va a transformar en algo muy importante. Y ojo, que lo que representa este reinado es finalmente la unión entre lo clásico, la Roma clásica, heredada por la Iglesia Católica, y en los reinos germanos. Y con eso nace la Europa medieval. Acá está la coronación de Carlomagno, que es una escena emblemática de la Edad Media, cuando Carlomagno volvió de repeler a los musulmanes justo para la noche del 24 de diciembre. Él llegó y se puso en el altar de la Basílica de San Pedro, ¿cierto?, a rezar. Mientras rezaba y justo en la tonada de las campanas de medianoche, es decir, justo en Navidad, 25 de diciembre, el Papa León lo va a coronar emperador del Sacro Imperio Romano Germano. ¿Ya? Ojo con la palabra, Sacro Imperio Romano Germano. O sea, ¿qué nos dice el nombre? Sacro porque es sagrado, bendecido por la iglesia. Un imperio, unión de territorios, romano, germano. O sea, la unión de estas dos culturas en un gran imperio, como en un... Lo que buscaba Carlomagno y el Papa en este entonces era fundar un imperio romano 2.0. Eso es lo que va a ser el Sacro Imperio Romano Germano, ¿ya? O lo que va a pretender ser. O sea, nunca van a ser como la antigua Roma. No me refiero a su grandeza, sino que me refiero netamente a su cultura, ¿ya? Nunca va a ser igual. Lo que vemos aquí presente es una escena en arte románico, el arte clásico de la Edad Media, de esa forma se pintaban las cosas, y como vemos nuevamente, vemos los mismos elementos que vimos en la clase anterior en la otra pintura. Una Biblia, ¿cierto?, en un altar, él arrodillado ante nadie, o sea, no ante nadie, ante el altar, o sea, está arrodillado ante Dios porque él es el rey. Dios lo está bendiciendo y le está dando el poder a él para ser el rey. El Papa, su representante, lo corona y la gente viendo, atestiguando este hecho, porque recordemos que eso le daba el carácter legal, tener testigos en esta ceremonia.
Y así, jóvenes, es como termina la clase de hoy. Se nos hizo bastante cortita, bastante expedita, ya que no hubo mayores dudas. No sé si ahora surgen dudas, preguntas, para que volvamos a esos temas. ¿No? Hoy, chiquillo, que están flojos. Ya, no hay, no hay problema. Contarles que voy a subir la actividad ahora durante la tarde, la clase y estos dos PPT. El anterior, que es de la edad, del sistema feudal, y este de los reinos germanos. Ya, chiquillos, eso. Sin nada más que mencionar, termina la clase. Si no tiene dudas, se puede retirar. Chao, profe. Chao, chao. Profe,